Señoras y señores, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidos y bienvenidos a Panorama con la cámara de Menchu. Les habla Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Bilbao, Euskal Herria, en el País Vasco. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a José Manzaneda, que no se me olvide eso. José Manzaneda es una persona que ha venido desarrollando junto con la asociación Euskadi Cuba un trabajo de solidaridad de verdad valioso, interesante, importante, necesario y que rescatamos cuando a través del medio Cuba Información desarrolla todo un trabajo de solidaridad, de denuncia contra el bloqueo que lleva desde hace varias décadas la isla de Cuba, el gobierno y el pueblo cubano. Amable teleaudiencia, de verdad, visitar Euskal Herria y no conversar con compañeros que ejercen periodismo, que ejercen solidaridad, sería de verdad frustrante y me place tenerte, José, hoy con nosotros. Bienvenidos a Diversa Comunicación, a Panorama, a Emigrados Televisión. Bueno, pues nada, dar un saludo recíproco y entusiasta, ¿no?, a vuestro medio, que es un medio que conocemos desde hace muchos años y nada, estamos aquí para colaborar, para compartir experiencias y sobre todo para remarcar eso que es la solidaridad, ¿no?, que es un concepto universal. Decía, patria es humanidad, decía José Martí, ¿no?, que es el apóstol de la independencia de Cuba, que yo creo que es una frase muy bella, ¿no? Yo creo que eso encierra sobre todo el concepto de la solidaridad, que yo creo que es la luz para cambiar este mundo, ¿no?, este mundo tan desigual, tan depravado, tan injusto. José, gracias. Háblanos inicialmente cómo surge Cuba Información. Muchos tenemos la impresión de que es algo fácil de hacer, que vemos en las redes, vemos en la web, pero no es fácil. Realmente hacer este tipo de periodismo alternativo, independiente, de solidaridad, de denuncia, lleva riesgos, se necesita economía, se necesita coraje, se necesita tener humanidad, como dices tú. Háblanos cómo se inicia Cuba Información. Bueno, Cuba Información nació el 1 de mayo del año 2007. Entonces, bueno, ya llevamos unos cuantos años en esta andadura. Es un medio digital multiformato, bueno, digital y también en papel, porque tiene una experiencia en papel, pero fundamentalmente es un medio de televisión por internet, también de noticias escritas, tiene un programa de radio también, que se hace en una radio local del País Vasco, y también se coloca ese programa en otras radios comunitarias de varios países, sobre todo de América Latina. Es un medio que nace del movimiento de solidaridad con Cuba. Este movimiento de solidaridad con Cuba agrupa a 1.600 asociaciones de amistad con Cuba en todo el mundo. Y nace específicamente de una, que es la del País Vasco, que es Euskadi Cuba. Es una asociación que se fundó en el año 1989 y que, como el resto de asociaciones de amistad con Cuba, tiene una defensa del proyecto de la Revolución Cubana. Y en estos momentos, desde hace unos cuantos años, está enfrascada sobre todo en la denuncia constante de una de las grandes injusticias y violaciones masivas de derechos humanos en este mundo, que es el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Desgraciadamente, en los últimos años ha habido una ofensiva terrible económica por parte del gobierno de Estados Unidos en la primera administración de Donald Trump, que fue mantenida por el gobierno de Joe Biden contra todo pronóstico, y hoy en día la situación en la isla es muy difícil, muy complicada. Hay una crisis económica brutal, hay un proceso migratorio, una ola migratoria consecuencia de las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos muy grande, y están tratando de aprovechar la situación uniendo bloqueo económico y sanciones, que han sido más de 250 sanciones en los últimos 4 años, unido esto a una guerra comunicacional en redes sociales y con varias decenas de medios de comunicación digitales y no digitales que están subvencionados, pagados por el gobierno de Estados Unidos sobre temática cubana o anticubana,
Y con todo esto lo que pretenden es, primero, dañar los estómagos y los bolsillos del pueblo cubano para luego ir a su cerebro, ¿no? Entonces, no solamente afectan a la opinión pública internacional, que ha sido, digamos, el objeto de ataque comunicacional durante muchos años, diciendo que Cuba es lo peor del mundo, es una dictadura, etcétera, etcétera, sino que desde hace unos cuantos años el objetivo es el propio pueblo cubano, ¿no? Que finalmente, con todas sus carencias, se rebele, se levante contra su propio proceso revolucionario. En ese contexto, Cuba Información lo que pretende es ser una fuente de información y opinión alternativa a lo que dicen los grandes medios. Y en ese camino, pues nos enfrentamos con cosas, ¿no? Con cosas como un juicio en el que a mí se me ha tratado de meter en la cárcel 6 años y otra serie de problemas sobre los que podemos hablar en esta conversación. Y sobre todo, José y amable teleaudiencia de Migrados Televisión, de Panorama, el tema de la manipulación mediática. ¿Cómo ves tú esa parte de manipulación, de desinformación, de generar toda una especie de bullying comunicacional, de face, que van a desvirtuar toda una realidad que se está viviendo en Cuba con el bloqueo criminal? Bueno, como digo, hay dos facetas. Una es la asfixia económica de un país y después ocultar quién es el culpable de esa asfixia económica, ¿no? Y de los problemas y carencias que provoca en las condiciones de vida de la gente, el proceso de pauperización que existe en Cuba con toda esta batería de medidas. Bueno, pues ese bloqueo económico está acompañado por una guerra comunicacional que lleva muchos años, pero que en estos últimos años se ha intensificado, y lo que nos dice es lo que trata de posicionar en la opinión pública internacional, pero también en la de Cuba, primero, que el bloqueo no existe, o sea, lo que te dicen es que el bloqueo no existe, y por tanto que los problemas son culpa del sistema cubano, del régimen cubano, como ellos dicen, cuando realmente existe una realidad absolutamente objetiva, comprobable, contrastable. O sea, son medidas quirúrgicas que van a todas las fuentes de ingreso de la economía, al turismo, al dinero que recibe Cuba por los servicios médicos, a las exportaciones, a la entrada de combustible, a la ausencia de crédito internacional, a las transferencias bancarias. Cuba es un país que no tiene posibilidad siquiera de hacer transferencias bancarias con la banca internacional, porque estos sinvergüenzas y criminales de Washington han metido a Cuba en una lista que ellos dicen de países patrocinadores del terrorismo. Y todo eso va acompañado por decenas de organizaciones del llamado anticastrismo, algunas de las cuales están en Europa, algunas de ellas también las tenemos aquí en el País Vasco, que están dispuestas a justificar esa política e incluso a decirte que el bloqueo que sufren sus propias familias no existe. O sea, son así de ignorantes algunos y así de sinvergüenzas otros, ¿no? José, proyectos que lleva la Asociación Euskadi Cuba y la misma Cuba Información hacia el futuro. Sí. Euskadi Cuba, que es, digamos, la asociación en la que nace Cuba Información, ¿no? Aunque Cuba Información es un medio que ahora mismo no es un altavoz de Euskadi Cuba, sino que nace de la idea de Euskadi Cuba. Euskadi Cuba aporta, como muchas otras asociaciones, al mantenimiento de este proyecto comunicacional. Euskadi Cuba es una asociación de amistad que trabaja la solidaridad política, la lucha contra el bloqueo, y también es una ONG de desarrollo. Tiene proyectos de cooperación en el campo de la agricultura, en el campo de la cultura. O sea, tiene varios proyectos subvencionados con subvenciones del gobierno vasco, de instituciones vascas, y tiene una incidencia social en Cuba, en algunos lugares, ¿no? Bueno, ha realizado proyectos, varias decenas de proyectos en el campo agrícola y en varios lugares del país, ¿no? Curiosamente, también ha sufrido el embate del boicot institucional en aquellos ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular.
Por ejemplo... Criminalización. Sí, criminalización e incluso negación cuando ha sido aprobada una subvención por un jurado técnico. Ha llegado un alcalde de Vitoria que era del Partido Popular y ha dicho no, porque esta organización, esta asociación apoya a lo que ellos llaman una dictadura y no sé qué. Entonces lo corto, ¿no? Por supuesto, eso en su momento lo que desencadenó es una ola de solidaridad con la asociación, incluso de toda la oposición política, ¿no? Algunas de partidos incluso que no tienen nada que ver con la asociación, como puede ser el PNV, el PSOE, etcétera, y sin embargo apoyaron, incluso exalcaldes de Vitoria se puso del lado de la asociación diciendo que era una tremenda injusticia. José, me hablas que tú también has sido criminalizado por hacer programas, por hacer solidaridad, por defender todo el tema de la lucha en Cuba. Sí, a ver, yo he tenido un caso judicial, vamos a decir, duro, ¿no? Que finalmente ha acabado bien, o ha acabado como debió ser desde el comienzo, es decir, en este caso en una sentencia absolutoria, ¿no? Hay una organización del anticastrismo que se llama Prisoner Defenders. Su presidente Javier Larrondo pues se enfadó mucho con un material de denuncia de lo que ellos hacen, un material que hice en octubre del 2020, es decir, estábamos en plena pandemia. Es un material en el que yo denunciaba y sigo denunciando el trabajo que hace esta organización junto con el gobierno de Estados Unidos, junto con el Departamento de Estado, para destruir todos los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba con varios convenios médicos internacionales. Este dinero que obtiene el país sirve para mantener el sistema de salud de Cuba, porque Cuba tiene, bueno, es conocido sus brigadas médicas en todo el mundo, ¿no? Algunas de estas brigadas, por ejemplo las de Haití, las de muchos países de África, son, digamos, de esos convenios Cuba no recibe nada, porque los sufraga el Estado cubano con los pocos fondos que tiene. Sin embargo, de algunos países que tienen potencial económico, estamos hablando de que Cuba tiene convenios con Qatar, estamos hablando que Cuba, el Ministerio de Salud Pública, tuvo un gran convenio con Brasil. O sea, no estamos hablando de un país pobre, aunque tenga mucha pobreza también en su interior, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, etcétera. Bueno, en muchos convenios médicos internacionales el Ministerio de Salud Pública obtiene unos ingresos que destina al mantenimiento de su sistema de salud. Así es como se ha podido sostener el sistema de salud de Cuba en las condiciones de un bloqueo criminal, y creo que ha sido una solución básicamente honesta, desde mi punto de vista. Aparte de, por supuesto, ha servido para mejorar las condiciones de vida de los cooperantes cubanos en esos países y para dar un mínimo derecho a la salud pública a millones de personas. Bueno, pues la actividad de Prisoner Defenders y de otras organizaciones vinculadas al gobierno de Estados Unidos ha sido la de hacer informes diciendo que los médicos cubanos eran esclavos y que el gobierno cubano hacía una trata de personas con esos profesionales, ¿no? Curiosamente, Cuba ha enviado a 600.000 profesionales médicos en estas casi 6 décadas, 600.000, y ellos están tratando de decir al mundo que 600.000 personas que sufren esclavitud no se rebelan contra el que les esclaviza, ¿no? Realmente es un absurdo, pero es una retórica y es una narrativa que han conseguido colocar en medios importantes, ¿no? Hace 2 o 3 años el Grupo Vocento con el Correo aquí en el País Vasco, el Diario Vasco, el ABC, etcétera, bueno, publicaban a 2 páginas un material en el que hablaba sobre la esclavitud de los profesionales cubanos en el mundo. Eso lo lee cualquier persona y lo primero que hace es se lo cree, ¿no? Se lo cree. Bueno, la fuente de eso era Prisoner Defenders. Entonces yo en ese material lo que dije es que explicaba exactamente las consecuencias que tenía esa política. Las consecuencias son que hoy en día no haya medicamentos en los hospitales cubanos, por ejemplo. Que las operaciones se retrasen meses
por la falta de insumos, de sutura, etcétera, porque el país tiene una política sobre él de asfixia económica absoluta, en gran parte causada por estas organizaciones. Porque la destrucción de esos convenios médicos se produce en un momento en el que está Donald Trump en su primer mandato y consigue Donald Trump, con los informes de Prisoner Defenders y otras supuestas ONGs vinculadas a su gobierno, consigue convencer a algunos gobiernos de destruir esos convenios. Por supuesto, no era difícil porque era el Brasil de Jair Bolsonaro, era la Bolivia de Yanín Áñez, golpista y fascista, y era el Ecuador del traidor Lenín Moreno. Eso fue un gran dolor, no solamente para millones de personas en la Amazonía brasileña, en zonas afaveladas de Brasil, que perdieron los únicos médicos que tenían, que eran los cubanos, sino que también Cuba sufrió un varapalo económico en su sistema de salud. Bueno, pues yo dije que eso era ser un criminal de guerra económica, ¿no? Porque sabemos, todo el mundo sabe que Cuba no le están cayendo bombas, eso no hace falta que yo lo explique, pero sufre una guerra económica, una guerra comunicacional, una guerra psicológica, una guerra diplomática, una guerra multifactorial, y yo me refería a eso. Así es como se explicó en el juicio y así es como lo entendió el juez que dictó una sentencia en un día. O sea, es decir, se hizo el juicio y la sentencia la tenía redactada al día siguiente. Quiero decir que lo vio clarísimo, pero claro, cuando te dicen que te acusan de delito de calumnias y delito de odio, pues te pueden temblar las piernas, ¿no? Porque igual te meten 6 años en la cárcel, dices. Bueno, nosotros nos lo planteamos porque no solamente era contra mí, era también contra el presidente y la junta directiva de Euskadi Cuba. Porque en aquel momento Euskadi Cuba era el propietario, digamos, la entidad jurídica propietaria de la web Cuba Información. Ahora ya no es Euskadi Cuba, pero en aquel momento lo era. Entonces, estos individuos se querellaron contra mí como periodista y contra toda la asociación Euskadi Cuba. Bueno, finalmente la cosa salió bien y tuvimos mucho apoyo. Los gastos, claro, ellos primero tratan de que te autocensures. Segundo, tratan de golpearte económicamente, porque para defenderte necesitas poner 8.000 o 9.000 euros encima de la mesa, y gastos judiciales y viajes, hay que ir a Madrid, etc. Y bueno, finalmente salió bien, se hizo una campaña crowdfunding, se cubrieron todos los gastos, la gente hizo una aportación desde muchísimos sitios, se hizo una concentración en Madrid en la puerta del juzgado, vinieron gente. Pues no sé, la escritora Belén Gopegui, por ejemplo, nos apoyó, el actor Willy Toledo, bueno, hubo gente incluso del mundo de la cultura que nos apoyó y estuvo bien, quiero decir. Pero es cierto que hay un hostigamiento sistemático hacia las personas, que en este caso yo me refiero solo al mundo de la solidaridad, porque también hay otros, ¿no?, que son hostigados. Bueno, pues a los que nos lanzan un mensaje de cállate la boca, no te metas conmigo y deja que yo siga haciendo lo mismo, que en este caso es algo, desde mi punto de vista, pues muy malo, ¿no? Muy malo, ¿no? Que es apoyar el bloqueo económico de un país. Así es, José. Estamos conversando con José Manzaneda, de Cuba Información. José, para ir cerrando el programa, ¿cómo anda la solidaridad contra el bloqueo criminal en Cuba, aquí en Europa? Bueno, la solidaridad, como te comentaba, el movimiento de solidaridad son 1.600 asociaciones en el mundo. Hay un buen número de ellas que están en Europa. Hace poco, fue en noviembre de 2024, se celebró en París el último encuentro de solidaridad europeo con Cuba. Y fue un encuentro que ha marcado un antes y un después, ¿no? Se concentraron pues mucha gente, ¿no? Ahora no recuerdo el número, tanto de personas como de organizaciones de solidaridad, de Francia, de Italia, de muchos países de Europa, y ahí se trazó una hoja de ruta, ¿no? Entre otras cosas también se dio un apoyo explícito a Cuba Información como un medio
herramienta, ¿no?, de la solidaridad con Cuba, que tiene además trabajos en diferentes idiomas, ¿no?, porque los vídeos los subtitulamos en 5 idiomas. Y se hizo un hincapié muy importante en estos momentos en la ayuda humanitaria y material, porque Cuba lo necesita, tiene una situación realmente dramática en algunos aspectos y sobre todo se trató de impulsar las campañas. Por ejemplo, hay una campaña de marcapasos para Cuba, es decir, recopilar dinero para conseguir que no haya un déficit de marcapasos en el sistema de salud de Cuba, conseguir, creo que son 1000 marcapasos y que no haya un déficit, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay es una de las campañas emblemáticas, pero hay envío de contenedores de ayudas de material sanitario cada 2 por 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Asociación Euskadi Cuba ha enviado en los últimos meses 3 o 4 contenedores, participa del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, donde se coordinan también las acciones para enviar ayuda a Cuba, y es una ayuda material que se combina siempre con la denuncia del bloqueo, porque en el origen de las penurias que está pasando el pueblo cubano está el bloqueo. Sin bloqueo, ese país sería completamente distinto, tiene un potencial cultural, científico, educativo, que es brutal, pero sin embargo le faltan los recursos y tiene torpedeados todas sus fuentes de divisa, de entrada de divisa, ¿no? Incluso ahora, bueno, existen una línea de destrucción del turismo, que han conseguido en gran parte de destruirlo, ¿no? Que el turismo es un renglón fundamental en un país bloqueado, pero que tiene sol, ¿no?, y que tiene buenas playas. Pero, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, a una persona europea que quiere ir a Cuba, le dice: si tú vas a Cuba, sabes que no puedes venir a Estados Unidos, porque ya no puedes entrar en el cauce del ESTA, que es una especie de visado rápido que te lo dan en un minuto por internet. Ahora tienes que pedirme un visado, y para ese visado a lo mejor te doy una cita en mi embajada dentro de año y medio, y por lo tanto ya no me interesa ir a Estados Unidos. Conclusión: la gente no va a Cuba, no se complica. Entonces eso ha conseguido bajar muchísimo, por ejemplo, el turismo europeo. Hay mucha gente que no va a Cuba porque dice: oh, igual quiero ir a Estados Unidos dentro de 2 años, que no me va a meter en ese lío, ¿no? Así es. José Manzaneda, de Cuba Información, realmente ha sido un placer conversar contigo, haber venido aquí a Bilbao y reconocer el trabajo de la solidaridad que ejercemos, compañeros, compañeras, desde cualquier pequeño espacio, y que es muy valioso en estos momentos y por el pueblo cubano, que los están asfixiando económicamente con un bloqueo criminal de hace décadas. José, encantado de haberte tenido con nosotros en este espacio, humildemente, bienvenido siempre, y adelante, te animamos a que continúes y que ustedes también puedan visitar la web de Cuba Información. Déjanos la... Sí. ¿Cómo es? cubainformacion.tv. Es fácil. Ahí está. Ahí está. José, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias, amable teleaudiencia. Muchas gracias a Menshu por el apoyo técnico aquí en Bilbao, donde hemos estado de visita y hemos aprovechado para conversar con colegas que hacen y ejercen periodismo alternativo, independiente, de solidaridad, en este caso con el pueblo y el heroico pueblo cubano. Muchas gracias por el apoyo técnico de Menshu y de Amaya en los estudios centrales en la parte de edición. Le decimos a nuestra amable teleaudiencia muchas gracias y hasta la próxima.